Compañeras, compañeros y compañeros, muchas gracias por estar en nuestra casa. Hoy le vamos a rendir un homenaje a Daniel Buquet, pero este no va a ser el único homenaje, este va a ser un homenaje. El PIT-CNT va a lanzar su congreso el 15 de junio en el Teatro El Galpón, y en ese recinto, en ese lugar, se van a hacer dos homenajes, uno a Carlito Pereira, que fue dirigente del movimiento sindical uruguayo y orador en el acto de 1983, y a Daniel Buquet, que ha aportado mucho a la sociedad uruguaya, a través de los sindicatos y a través de la academia. Nosotros a veces nos acostumbramos a ver las cosas del Uruguay y creemos que en todas partes del mundo es igual. Ahí está Yesa Stari y hay otros compañeros. En casi todo el mundo las centrales sindicales no cuentan con los profesores dentro de sus filas. En casi todo el mundo no encuentra los colegios profesionales dentro de las filas. Es muy difícil encontrar un vínculo tan hermanado entre movimiento sindical y universidad pública en alguna parte del mundo. Entonces, cuando uno encuentra una generación de profesores que conformaron ADES y FENAPES y que además tuvieron la valentía de acercarlos al movimiento sindical organizado, a la CNT, encuentra enormes satisfacciones, pero al mismo tiempo costumbre, y esa costumbre no nos debería hacer perder de vista que es muy importante para la Central Obrera tener dentro de sus filas a los académicos, a los profesores, a los investigadores, a los maestros, a los periodistas, a los cientistas, porque le ha dado una riqueza muy grande al movimiento sindical uruguayo. Yo he visto acá a la entrada varios profesores de secundaria que los conocí en su última etapa de trabajo, pero que militaban enormemente en los años 80 para rearmar los sindicatos de la educación y al mismo tiempo volverlos a colocar dentro de la CNT, en ese momento ya denominada CNT. Entonces, devolviendo lo que dijo en algún momento Rafael cuando le hicieron o cuando le dieron el doctorado honoris causa al PIT-CNT, en este caso quien honra se honra. Y yo creo que el PIT-CNT se honra con hacerle un homenaje a Buquet. El otro día en el secretariado del PIT-CNT, los más veteranos, que hay unos cuantos, planteaban anécdotas de Buquet, diálogos con Buquet, emociones con Buquet, incluso algunos de ellos compartían el sueño futbolístico de Buquet por ser hinchas de Defensor, pasión que me consta tenía y que tienen algunos miembros del secretariado. Parece que son pocos, pero hay en todos lados, ¿no? De forma tal que esas pasiones y esa forma de ver el mundo de Buquet para nosotros es signo de identidad del movimiento sindical uruguayo, como lo fueron otros compañeros y como lo son los compañeros que hoy se dan en llamar grupo de fundadores y que funcionan acá todos los viernes del año. Pase lo que pase, ellos están ahora con el proyecto de homenaje al Pepe de Liga, la construcción de una plaza al lado del mercado agrícola, el concurso, el trabajo que significa conseguir los recursos para que esas cosas sean posibles. Están tratando de que se recupere la Plaza Huelga General y la Plaza Gerardo Cuesta, y por suerte la ciudad, las plazas, las carreteras, empiezan a tener nombres de dirigentes sindicales que han dado mucho por el país. Y por suerte muchas veces ese movimiento sindical también se ubicó dentro de la universidad, dentro de los profesores de secundaria, dentro de los maestros y dentro de los periodistas. Con lo cual, el PIT-CNT no solo debe homenajearlos en el Congreso, debe valorarlos como referencias éticas del movimiento sindical, referencias de la unidad en la diversidad y patrimonio del movimiento sindical. Nosotros no estamos homenajeando a un cientista que lo fue, ni a un académico que lo fue, ni a un prorector que lo fue. Estamos homenajeando a un militante social en cualquier lugar que le haya tocado actuar. En el Uruguay, en su exilio en México, cuando volvió al Uruguay, y la militancia, la verdad que se puede hacer en cada uno de estos lugares. Así que gracias por venir.
Nos sentimos muy halagados que sea la casa del PIT-CNT en la que se le brinde el recuerdo a Daniel Buquet. Nos sentimos muy felices de que su familia haya conversado con nosotros para pensar una forma de dar reconocimiento a nuestro querido compañero. Y yo creo que tanto la Universidad de la República como los trabajadores vamos a extrañar mucho a Buquet. Y capaz que esa es la mejor manera de rendirle homenaje a alguien, saber que se lo va a extrañar. Gracias a todos por venir. Nos acompañan en esta mesa queridísimos compañeros. Rafael Guarga es decano de la Facultad de Ingeniería y es rector de la Universidad de la República. Además es un querido amigo de la casa, cada vez que se lo precisó él estuvo. Miguel Galmés es decano de Facultad de Ciencias Económicas y vicerrector de la Universidad de la República. Ricardo Vilaró, el pájaro para nosotros, es profesor y dirigente gremial de secundaria. Luz María Lavín, profesora asociada de FESA Catlán, Universidad de México. El profesor Ruiz Pereira Fayet, director y profesor de enseñanza media y Facultad de Humanidades. Y Ana Gabriela Buquet, su hija. A todos ellos les agradecemos que estén en nuestra casa y a todos ustedes el reconocimiento por siempre acompañarnos. Y sientan que están todos invitados al Congreso, sobre todo la familia de Buquet y sus amigos, porque seguramente allí él será nuevamente homenajeado de la mejor manera que el movimiento sabe hacerlo, que es con miles de personas, ¿verdad? De forma tal que, gracias a todos, y nos sentimos muy halagados porque la familia se ha pensado en nosotros para rendir el homenaje. Le damos la palabra. Le damos la palabra entonces al compañero Rafael Guarga. Muchas gracias por la invitación que nos ha hecho la familia Buquet para participar en este evento, que no será el único, como bien decía el compañero, de homenaje a quien fue nuestro amigo, compañero de exilio también, Daniel Buquet. Cada uno de nosotros conoció a Daniel en distintas facetas de su personalidad, de su vida, de su militancia, de tal manera de que yo me voy a ceñir no a una referencia general, amplia, a la personalidad de Daniel, sino a aquellos aspectos que conocimos y compartimos más de cerca. Nosotros conocimos a Daniel en la Facultad de Ingeniería. Él llegó a la facultad por la matemática, por la docencia en matemáticas, porque verdaderamente era un apasionado de la matemática. Y terminó la facultad recibiéndose de ingeniero en una carrera que duró unos cuantos años, porque Daniel militaba y trabajaba intensamente, además de estudiar. Por cierto, amigos comunes, muy queridos de ambos, que no tienen ni tuvieron una muy buena opinión de los ingenieros en general, de Daniel decían que no se le notaba casi su condición de ingeniero. Daniel tuvo como centro de militancia la Federación de Profesores de Secundaria. Allí él fue fundador y fui presidente, y como centro de su actividad universitaria no estuvo en la Facultad de Ingeniería, sino en la Facultad de Ciencias Económicas como profesor, como destacadísimo profesor de matemáticas en esta facultad. Por su militancia gremial, por su condición de docente de la universidad, destituido por la intervención, Daniel es perseguido y
llega a México en la condición de asilado político. Allí nuevamente nos volvimos a encontrar con Daniel, que en México, estando en esa incertidumbre que significó para todos el inicio del exilio, todos llevábamos el compromiso de seguir militando a favor de la causa del pueblo uruguayo y contra la dictadura, y en la condición de asilados políticos se nos advertía que no podíamos hacer política, de tal manera de que no entendíamos bien hasta dónde podíamos llegar, hasta que finalmente entendimos que lo que no podíamos hacer era política mexicana. Pero en relación a la solidaridad debemos reconocer que México nos habilitó, nos permitió, nos ayudó a llevar adelante una tarea solidaria importante. Y Daniel es designado por la dirección clandestina de la CNT en el Uruguay como el representante de la CNT en México. Y allí, con un núcleo de compañeros que estaban en el exilio también, desarrolló una tarea muy importante que Daniel, en un reportaje reciente, quizá de 3 años atrás, resumía de esta manera. A nosotros nos importaba mucho que la gente se enterara qué es lo que estaba pasando en Uruguay, decía Daniel. En este tiempo las dictaduras más conocidas y combatidas eran la chilena y la argentina. Se le hace la pregunta, el que lo estaba entrevistando en este reportaje, si se había logrado hacer conocer la situación de represión feroz que se vivía en el Uruguay. Y Daniel responde de esta manera. Sí, razonablemente sí. Trabajamos con los secretarios de Relaciones Internacionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con su secretario general, con el coordinador del Congreso del Trabajo, con Fidel Velázquez, que era secretario general de la Central de Trabajadores de México, con Arturo Romo, secretario de Educación de la Central de Trabajadores de México, también senador, que hizo una importante intervención en el Senado sobre Uruguay, que redactamos juntos con Daniel, con Francisco Hernández Juárez, secretario general entonces y ahora del Sindicato de Telefonistas, con los compañeros del Sindicato de Trabajadores Universitarios y con otras centrales como la CROC, la COR, la CGT y otros sindicatos como el de mineros, el de petroleros, con la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano, con el Instituto de Estudios Políticos y Filosóficos del mismo nombre. Esta respuesta de Daniel, muy condensada porque era un reportaje filmado, muestra el producto, los resultados de un trabajo muy tenaz, muy constante, que Daniel encabezaba e integraba a este equipo en forma muy destacada y que sin duda contribuyó, en los términos que Daniel mesuradamente señala, en la lucha contra la dictadura uruguaya. Y hay una descripción que también se la voy a hacer conocer, porque no está presente aquí el compañero Armelino, no ha podido venir a participar en este acto, que fue uno de los compañeros que integró el equipo que trabajó con Daniel. Entonces Armelino relata, en un artículo que salió publicado hace un par de meses, dice, esta tarea que tuvo a Daniel, la tarea en México de solidaridad con el Uruguay, esta tarea que tuvo Daniel como cabeza más visible, y en ella participaron decenas de compañeros del exilio, no fue sencilla, dada la verticalidad en la organización de los sindicatos mexicanos. Casi lo opuesto a la realidad uruguaya. Por ello, dice Armelino, describiendo lo que allí se hacía, fue necesario reunirnos con Fidel Velázquez, que en aquella época, y en casi todas las épocas anteriores también, porque era una suerte de secretario general eterno, era el jefe máximo de la Central de Trabajadores Mexicanos. Para lograrlo, la reunión con Fidel Velázquez, tuvimos que desarrollar una paciencia infinita. Durante un largo periodo debimos hacernos presentes todos los días en la Secretaría de la CTM, recordándoles a los variados secretarios que nos atendían
que los trabajadores uruguayos habían solicitado una entrevista, etc. Así me tocó varias veces acompañar a Daniel en esta tarea. Luego de constatar que la entrevista se había postergado una vez más, muchos de nosotros intentábamos convencer a Daniel que estábamos perdiendo el tiempo. Y ahí Daniel nos recordaba que nuestro tiempo le pertenecía a los compañeros presos en el país. Nos decía que no había que aflojar, que teníamos que tener claro que desde el exilio y la dictadura no la íbamos a tirar abajo, pero que si conseguíamos que durara un segundo menos, le podíamos estar salvando la vida a un compañero. Esto es, me parece, muy representativo. Aquí hay compañeros que trabajaron en este grupo con Daniel, muy representativo de lo que fue la tarea, la militancia de Daniel en México. Entonces, compañeros, dado que hay otros compañeros que están también, habrán de participar en el acto, yo quiero terminar señalando mi homenaje a este compañero, Daniel Buquet, muy capaz, muy culto, comprometido con el país y con los trabajadores, entrañable amigo y compañero del exilio y de la vida universitaria. Y tenemos la firme esperanza que en el nuevo Uruguay que hoy estamos construyendo, su memoria y su ejemplo humano, sindical y político inspire a quienes hoy tienen responsabilidades y compromisos en un ámbito de tanta trascendencia como es el ámbito educativo. Muchas gracias, compañeros. En vida a restaurarse la democracia, Daniel decide volver. Y vamos, cantidad de compañeros al aeropuerto a recibirlo. Cuando terminan los saludos, los abrazos, los besos, las felicitaciones, etc., me llama aparte y me dice, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar por la restauración autonómica de la universidad? Mira, Daniel, tenemos un grupo y allí fue muy interesante porque estaba el grupo de estudiantes del 83, los que formaron ACEP-FEU. Algunos de estos estudiantes también eran docentes de la facultad y a través de ellos se armó un grupo que se reunía en la calle Colonia, en un local que tenía el Colegio de Contadores, en el caso particular de la facultad, y a los 2 días de llegar de México, Daniel ya estaba militando activamente en lo que sería luego la formación de ADUR, Asociación de Docentes de la Universidad República, en lo que correspondía al capítulo de Ciencias Económicas. Y allí, yo no voy a dar nombres, pero allí empezamos con Daniel a visitar políticos emergentes y otros no tan emergentes para tratar de convencerlos de cuál debería ser el camino que debería tomar la recuperación autonómica de la universidad. Primer paso era tratar de mostrar que era capaz la universidad de reincorporar a aquellos que habían sido echados por la dictadura y en particular su rector, que era Samuel Lichtenstein, y sus decanos. Y así empezamos una nueva etapa con Daniel. Una nueva etapa ya, yo no estaba más en matemáticas, había pasado a otra cátedra, Daniel se reincorporaba a matemáticas y empezamos a trabajar juntos también a nivel de la Universidad Central. Fuimos delegados de ADUR ambos, luego Daniel fue delegado mucho más tiempo que yo en el Consejo Directivo Central. Y siguió esa amistad que habíamos estado desarrollando, pero ya en otro nivel, ya en otro tono, ya en el tono más de ir a tomar un cóctel cola seco al Hispano, que cuando volvió Daniel de México, le digo, vamos al Hispano a tomar nuestro cóctel cola seco, y el mozo del Hispano casi se muere desmayado porque no sabía lo que era eso, y a mí me ha enseñado a tomarlo Daniel, ¿verdad? Ya la amistad de ir a conversar al bar. La última vez que lo vi fue en octubre, cuando él, un poquito días antes de la primera vuelta a las elecciones, y nos estuvimos como 1 hora y media conversando en el Sportman, en fin, ese tipo de relacionamiento. Entonces, en particular, bueno, como todos nosotros, la noticia de la muerte de Daniel nos golpeó muchísimo, pero en el fondo luego, cuando uno va decantando, dice, qué maravilla haber contado con una amistad como la de Daniel, qué maravilla haber podido conocer un ser excepcional como fue Daniel, y como dice Rafael, qué ejemplo
que nos deja a todos. Entonces, eso es un poco lo que yo quería transmitir, un humilde, muy humilde homenaje, pero de una perspectiva un poco distinta a lo de los compañeros de la gremia. Muchas gracias. Me alegro de que hayas... Nos reuníamos donde ahora hay una iglesia evangélica. Era pacífico. Bueno, le damos la palabra entonces al Pájaro Vilaró, es profesor y dirigente gremial de secundaria, miembro de la casa. Bueno, yo la verdad que agradezco cuando me llamó Daniel Baldassari y me dijo, te proponen para hablar en homenaje a Daniel Buquet. ¿Está dispuesto? No, estoy dispuesto no. Me emociona y lo acepto con muchísimo gusto, en primer lugar. Porque es una larga vida de amistad. Yo entré en el 58 en la facultad y ya estaba Buquet adentro. Y entonces vivimos toda una etapa, digamos, de la lucha por transformar la Facultad de Ingeniería, de fortalecer al Centro de Estudiantes de Ingeniería y Mensura. Es decir, toda una vida, digamos, dedicada en esa pequeña etapa para, bueno, hacer lo que hacíamos todos en la universidad, lo que militábamos, que era fortalecer al centro de la FEU y buscar transformar la facultad y la universidad en la cual actuábamos como estudiantes en ese momento. Posteriormente, de ahí siempre primero busqué hasta ahora. Posteriormente, en la gremial yo no participé, porque yo entré en secundaria en el 63. Y la gremial se forma, la gremial de profesores de Montevideo, para nombrarla correctamente, para que se quede contento mi amigo que es Sari, ¿no? Se forma, si no me equivoco, en el año 59. ¿Estoy bien? En el 63 la Federación de Profesores. Vos entraste a la federación, pero la gremial es Casi simultánea. Pero arranca en el 59 el movimiento hacia eso, yo creo, la idea que tengo en la cabeza. Pero no importa, eso habría que hacer historia más prolija. Lo real es que la gremial es anterior a la federación, y en la federación participamos todos, y la federación se fortaleció con un movimiento sindical importante en el país, con una misión propia. Y ahí Daniel combinaba, en primer lugar, su capacidad docente en secundaria, me contaba lo que eran sus clases. Yo todavía estaba trabajando en ese momento en el departamental de Canelones, lo que eran sus clases de matemáticas del ciclo básico, y yo aprendí mucho de él y de esas conversaciones, porque su centro era el alumno. Y su centro era el alumno, el respeto del alumno, el progreso del alumno y el clima afectivo y de felicidad y alegría en la clase de matemáticas. Él generaba eso y eso permitía en definitiva ganar al estudiante, entusiasmarlo, seguir a partir de sus intereses, y efectivamente tenía clases que terminaban hasta, tocaba el timbre y el profesor decía, ¡ah!, como una molestia por el timbre, porque estaba muy entusiasmado con la clase. Ese era Daniel. Después yo también entré en la Facultad de Ciencias Económicas en su cátedra, trabajé unos años ahí, hasta la dictadura, y me reintegré en el periodo posterior que cuenta Galo. Y yo creo que es cosas importantes desde el punto de vista personal mío, ¿no? Daniel era un hombre de la amistad. Seguía a sus amigos, no los perdía, no los olvidaba, no los dejaba. Yo me lo reencontré en el exilio, me encontré en España, en Madrid, como secretario y coordinador de las actividades de la CNT del exterior, que estaba presente, luego él queda responsable en México, me reencuentro en México en el Congreso Seminario de Educación que hicimos en el marco del coordinador exterior de la CNT, y siempre la amistad estaba presente. Me lo encuentro en Uruguay en el 85, volví en marzo, no, volví antes y me fui, en el 85 en marzo, y él me daba líneas, podés usar agenda, podés hacer esto, podés hacer lo otro, porque él me estaba orientando cómo tenía que trabajar y militar. Y cuando venía desde México, para no ser muy largo, estoy acortando, cuando venía desde México de visita a Uruguay todos los años, él se preocupaba de recorrer el espinel de sus amigos. Y yo eso creo que hay que valorarlo, porque entre la academia, la enseñanza, la ciencia,
el gremio y la política, la amistad para él tenía un lugar muy importante. Entonces yo creo que para mí la fidelidad a la amistad que Daniel vivió y proligó es un valor que me parece muy importante poner sobre la mesa en este día. Muchas gracias. Le damos la palabra a Luz María Lavín Alanís, espero que lo haya dicho bien, profesora asociada de FESA Catlán, UNAM. Buenas noches. Me emociona muchísimo estar aquí en Uruguay con todos ustedes. Realmente lamento que no esté el presente. Uruguay sin él es muy distinto. Sin embargo, me emociona demasiado todo el amor, todo el cariño que le tienen. Y bueno, yo más que ser Luz María Lavín, profesora de la UNAM, soy la esposa, la viuda de Daniel Buquet. En este momento para mí es muy importante transmitirles a ustedes sentimientos que nos surgieron allá en México con la muerte del señor Buquet. En primer lugar, yo escribí unas notas, a diferencia de todos ustedes que han sido así como muy expertos para la oratoria. Yo preferí centrarme porque a lo mejor después no me callo, me gusta mucho hablar y entonces prefiero mejor ser muy puntual. Sin embargo, quiero empezar mis palabras con un breve texto que escribí, bueno, en Facebook, ahí y en todas las redes sociales, en la UNAM, en México, en Acatlán, se habló de Daniel lo que no se imaginan. Sus alumnos escribieron cosas maravillosas. Pero hubo una persona que para él fue muy importante en México, uno de sus mejores amigos, el profesor Víctor Palencia, que fue para lo que aquí es decano de nuestra facultad, decano por 8 años de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán. Y yo considero que el mejor amigo de Daniel en México. Un respeto tremendo entre los dos. Y él escribe en su Facebook el día que muere Daniel: con mucha pena por el fallecimiento de mi gran maestro y excelente amigo Daniel Buquet Sabat, hombre íntegro, comprometido con sus ideales, cúmulo de sabiduría y ejemplo de vocación y calidad docente. Entonces, eso fue lo que para este exdecano representaba el profesor Buquet. Yo les quiero hablar otra perspectiva, a lo mejor un poco distinta a lo de ustedes, pero traté de que pudiera englobar todo. ¿Quién fue para mí Daniel Buquet? El hombre, el profesor. Voy a empezar con una frase, un breve párrafo de una canción que a él le gustaba mucho cantar y que decía: yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí otros 2 corazones, para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones. Esta es un párrafo de una canción de José Alfredo Jiménez, y a él le gustaba mucho porque decía que su corazón estaba en Uruguay, la mitad, y la mitad en Brasil, porque ahí lo operaron y entonces pudo seguir viviendo. Pero después, como ya se fue a México y se quiso quedar por allá, entonces ya su corazón lo dividía en 3 partes, ¿no? No, yo creo que en 2, y a México le ha de haber correspondido a ver, profesores de matemáticas, sería un medio, y después del medio un poco más que a Brasil, ¿verdad? Le podríamos poner un poquito más que a Brasil, y después Brasil. Bueno, les digo que qué bueno que escribí para no alargar. Fue en el año de 1978 cuando conocí a ese extraordinario profesor llamado Daniel Buquet. Exiliado de Uruguay por sus ideas políticas,
El destino, Dios o Tlaloc, como él diría, lo llevaron a mi país, México. Él empezó a dar clases en la UNAM 2 años antes, por lo que fue profesor de las primeras generaciones del entonces ENEP Acatlán, tanto en la carrera de actuaría como en la de economía. ¿A cuántos alumnos nos dio clases el profesor Buqueda en México? Definitivamente a muchos. Un número lo suficientemente grande para ser considerado como importante, diría él. ¿Con qué nos quedamos sus alumnos? Definitivamente con las enseñanzas que nos dio sobre cálculo, análisis matemático, álgebra, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Era un excelente docente. Era increíble cómo los temas más complejos de matemática los lograba transmitir de una manera muy fácil, accesible, como se dice actualmente, amigable. Nos tocó verlo pasar del gis, el borrador y el pizarrón verde al plumón y al pizarrón blanco. Pasar por la regla de cálculo, la calculadora, las computadoras y las tecnologías de la información y comunicación. Siempre actualizándose, aunque, déjenme decirles, que le gustaba presumir con sus alumnos que él sabía la tabla del 17. Y no obstante que él mismo decía que eso no servía para nada, también decía que no cualquiera se la sabe. ¿Cómo lo recordamos? Sus primeros alumnos lo veíamos caminar hacia nuestro salón, pasando primero por un vaso de leche a la cafetería. Creo que por ahí tenía una úlcera o algo por el estilo. Y llegar pausadamente, observarnos y empezar a encender su pipa. Posteriormente iniciaba su clase con un breve repaso de la clase anterior. No faltaban los chistes, que por cierto a veces no entendíamos, pues él hablaba uruguayo y nosotros mexicanos, ¿no? Entonces, pues no. Sus comentarios interesantes sobre el fútbol, nos tocó inclusive pasar un mundial con él, y principalmente sobre lo que significaba la vida para él. Terminaba lleno de gis, pero feliz de darse cuenta del interés que despertaba en nosotros por su materia. A 6 generaciones de la carrera de actuaría, a la cual yo pertenezco, impartió cátedra en esa época. En 3 de ellas fue padrino de graduación, lo cual representaba que era considerado el mejor profesor, distinción no fácil de obtener en una carrera que tiene muchas exigencias y con un número considerable de buenos profesores, muchos de ellos también exiliados de varios países del Cono Sur. Después de su vuelta a Uruguay, el gran hueco que dejó en nuestras aulas, tan grande como el que volvimos a sentir hace poco, aunque en aquella ocasión, con el conocimiento que él se encontraba disfrutando de los primeros frutos de una lucha que iniciaron muchos uruguayos. Y como dice el tango, que 20 años no es nada, su regreso a México, a una estancia como profesor visitante en principio y posteriormente la decisión de, como él decía, quemar sus naves en Uruguay y vivir en ese maravilloso país el resto de su vida. ¿Por qué? Para ser congruente con sus principios. Él quería vivir plenamente y no sobrevivir. Recientemente siguió dando clases y salía a su clase con un paso más pausado, puntual, siempre puntual. Los alumnos le tenían un respeto y una admiración que pocos profesores en 40 años de nuestra facultad se lo han ganado. Porque Daniel fue un luchador, no solo en el ámbito político, sino como docente. Tenía que dominar los temas para exponerlos. Cada problema sobre matemática que se le planteaba representaba para él un gran reto. Pero sobre todo, Daniel fue un gran luchador por la vida,
por ser feliz, por vencer los estragos que el paso del tiempo y lo que vivió habían hecho en su cuerpo. Daniel fue un hombre de bien y eso se dice fácil, pero no es sencillo serle fiel a tus principios, a tu ideología, a defender tu derecho por disfrutar la vida. Daniel vivió haciendo las cosas como él consideraba conveniente y murió como él lo hubiera deseado, íntegro. A Daniel Bouquet lo defino como un hombre que manejaba su vida bajo los siguientes principios. Lo importante, nuestra historia de amor. Su ideología, de izquierda. Su pasión, dar clases. Sus equipos, Peñarol y Defensor, aunque eso en Uruguay yo sé que no es adecuado, pero así era. Su gran orgullo, sus hijos. Su miedo, no ser autosuficiente física y mentalmente. Su país, Uruguay. Su música, Gardel y José Alfredo. Su placer, el whisky. Su gran capital, sus amigos. Su gran preocupación, la desigualdad tan fuerte entre los seres humanos. Su curiosidad, hasta dónde llegarán los avances de la humanidad. Su compañera en la lucha, Beatriz. Sus grandes amores, su familia, sus papás, sus hermanos, sus sobrinos, sus abuelos. Su mejor recuerdo, el maracanazo, Uruguay campeón mundial, visto desde Buenos Aires siendo él un niño. Bueno, no visto, oído porque lo oyó por radio. Sus nuevos afectos, su familia mexicana, su suegra, sus cuñados, sus sobrinos, su socia y el tipo. Su gran reto emocional, María Luz. Su ternura desbordada, sus nietos. Su frase célebre, puntos suspensivos. No se puede decir en este recinto. Daniel, si estuvieras presente, ¿qué te podríamos decir? Gracias. Tu vida nos marcó a muchos. Tu inteligencia nos hizo ver brillos de conocimiento. Tu vehemencia nos impulsó a vivir tan apasionadamente como tú. Tu honestidad era una muestra de que en este mundo se puede vivir sin corromperse. Gracias. Gracias, Daniel, porque tú fuiste para mí, como dice Benedetti, mi amor, mi cómplice y todo. Gracias. Agradezco la invitación que me ha formulado la familia para participar en este acto de homenaje a nuestro querido amigo Daniel Bouquet. Como decía el compañero recién, después de las intervenciones que se han realizado en este homenaje, es difícil seguir. Yo voy a hacer referencia a 2 o 3 puntos. A mí me ligó una larguísima y profunda amistad con
con Daniel, que luego se extendió a su familia, a la cual extiendo también en este momento toda mi solidaridad, la mía, la de mi esposa, en este momento tan difícil en que están viviendo. Yo conocí a Daniel en la década de los 60. La década de los 60 es una década histórica en el Uruguay. Una década en la cual se cierra un periodo histórico y se comienzan a crear las condiciones de un nuevo periodo histórico. Es que el país empezó a ser gobernado con medidas excepcionales, ¿no? En el caso del Uruguay se llaman las medidas prontas de seguridad, en otros casos se llama estado de sitio, pero son potestades exclusivas que se le dan al presidente de la República para gobernar por decreto, ¿no? Y en aquella época más de 250 o 260 decretos de intervención, ¿no? de aplicación de medidas de seguridad se ejercieron en la administración y vino la intervención de enseñanza secundaria. Y este es un hecho importantísimo en la vida de Daniel Buquet, la intervención de enseñanza secundaria, porque él fue uno de los que se puso al frente de la resistencia a la intervención, rompiendo viejos lazos de su ascendencia, de su entorno, porque lo que ocurre con las crisis económicas, con las crisis de carácter político y demás, es que se producen esas rupturas. Y él no dudó un instante en adoptar la línea del movimiento popular. Y esto, él, como respuesta a esta situación, más tarde va a recibir una serie de atentados que fue víctima toda la familia, justamente por su actitud decidida, por su actitud combativa, por su actitud de enfrentamiento a la intervención. Yo dejo aquí este primer punto porque daría para mucho, para hablar. Quiero mencionar un segundo que me involucra personalmente. En mayo de 1985, el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria me reintegró a mi labor docente tras un ostracismo forzoso de 11 años. Ya me había encontrado, como Galmés lo señaló acá, cuando el retorno de él, en los meses del 84, finales del 84, en una asamblea en conventuales. Y allí lo encontré a él con un entusiasmo extraordinario, consciente de que la derrota de la dictadura había un camino nuevo para el país. El año 2014, todos lo sabemos, fue para Daniel un año muy difícil. Un grupo de amigos que nos reunimos en el Café Tribunales, resolvimos, y sabiendo que él tenía que permanecer por cuidado de salud en el país, lo invitamos para integrarse a la mesa. Y allí pudimos disfrutar gratamente, enormemente, de su sentido del humor, de sus grandes pasiones. Acá se ha mencionado el fútbol, se ha mencionado Defensor, pero una vez me dijo, yo en el corazoncito también llevo a Peñarol. Y a veces no sé, pero sabía que un día que faltaba él a la reunión en el café era porque estaba en algún partido Defensor o porque estaba en algún partido de Peñarol, a pesar de la dolencia que padecía. Y pudimos también disfrutar de su
enorme ilustración, acá se ha mencionado, en materia tanguera y otros tópicos, y sobre todo el sentido del humor que lo llevaba a superar el momento difícil que estaba viviendo. La partida definitiva de nuestro querido amigo nos deja un perfil, en mi opinión, de luchador incansable, de docente y académico brillante y de personalidad sensible por los problemas sociales y por la hermandad entre los pueblos. Guardaré, mientras viva, su perfil de luchador incansable, de docente y académico brillante y, por supuesto, de amigo entrañable. Gracias. Y estudiante en este momento. Esto sí que no estaba previsto y sinceramente es muy difícil, después de todo lo que se ha dicho, simplemente señalar que nos tocó, y digo el nos porque ustedes van a entender por qué ninguno de sus alumnos de esa época lo olvidamos, ser sus alumnos en la década del 70. Por lo tanto, en el año 71 nos tocó en el Liceo Miranda él como docente de matemática. Y en esa época, creo que si yo pienso en los de mi clase, segundo A de preparatorio de arquitectura, en realidad, no sé, de 40 creo que había 2 que no eran militantes. Y en el de al lado, más o menos igual. Y además, si les nombro, si les leo la lista a la mitad, seguramente ustedes los conocen. O sea, estábamos hablando de un momento de la lucha del pueblo uruguayo muy importante, en un momento también de la lucha obrera, del movimiento estudiantil, por lo tanto, era mucho más allá que la asignatura. Pero no solamente por la asignatura, sino que Daniel Buqué cumplía a cabalidad lo que uno piensa que es un docente, que no es el docente de una asignatura, sino, como nos enseñaron, que tienen primero que nada, que tenemos una misión mucho más importante que es la de desarrollar el espíritu crítico de nuestros alumnos. Y creo que eso fue lo más maravilloso de las clases con Daniel Buqué, y eso que aquí se señalaba, de esa alegría, de esa compenetración, del disfrute mutuo de la clase. Por lo tanto, quizás para mí esa fue una etapa muy importante de mi vida, pero además, increíblemente, esas cosas que tiene la vida, yo volví al país del exilio, porque, bueno, esa parte de la historia no se la voy a contar, pero después de unos cuantos años de exilio, el 26 de septiembre de 1984. Ese día salía de la cárcel Jorge Mazarovich, y ese día volvíamos en el mismo avión Juan Ángel Toledo, Sonia Breyer, mi hijo y yo. Y mi madre integraba el comité de familiares de exiliados, estaban los obreros textiles esperando en el aeropuerto, los carteles, una enorme cantidad de gente a la que yo no conocía, pero cuando llegué a mi casa, en la que también había una enorme cantidad de carteles, entre otras personas, estaba en mi casa Daniel Buqué. O sea que estuvo entre los primeros que me reencontré a la vuelta del exilio.
Y a partir de ahí era aquello de encontrarnos en los momentos que él estaba y sentirnos orgullosos de tenernos, de haber logrado cultivar en estas cosas una amistad. Yo creo que por eso me hicieron pasar, porque todos sabían que él decía que le encantaba que yo dijera que él había sido mi profesor. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Ana Gabriela Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, quisiéramos entregarle a su familia lo que nosotros hemos denominado mención Pepe de Elías, que para aquellos hombres y mujeres que han contribuido a la unidad del movimiento sindical y del movimiento social uruguayo. Bueno, para finalizar el muy sentido homenaje, le damos la palabra entonces a Ana Gabriela Buquet. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Igual que Marilú, estoy muy emocionada de estar aquí, de estar en Uruguay, con tanta gente querida que comparte el amor y el respeto por nuestro querido padre. Tengo un conflicto, no sé si hablar en mexicano o en uruguayo, eso es complicadísimo. Y yo voy a leer también, parece que es una costumbre mexicana, no porque hable mucho, sino porque prefería dejar un texto muy cerradito y evitar en la medida de lo posible emociones desbordadas. La muerte de papá nos agarró desprevenidos y desperdigados. Unos allá, otros acá, y a él, que iba y venía de una patria a otra, lo agarró allá, en su México lindo y querido, y lejos de su paisito adorado. Sus 4 hijos, teníamos una excelente relación con él y un profundo amor. Y al mismo tiempo papá estaba muy orgulloso de nosotros 4. Con cada uno compartía cosas muy especiales. Yo puse la pasión futbolera con Daniel y puse algo que creo que no es políticamente correcto, porque pienso que a mi papá esa pasión que compartía con su hijo mayor lo llevó a su casi conversión a defensor. Él siempre fue de Peñarol. El sentido del humor con Marcelo los hacía reírse de solo mirarse y saber, sin decirlo, que se les había ocurrido el mismo chiste. Como disfrutaba papá de hacer reír con sus chistes. Claudia, su nuera hija, siempre se reía de sus chistes. Es más, si estaba Claudia, papá aprovechaba y hacía más chistes porque tenía una risa garantizada. Con Gustavo tenía largos diálogos con los que se sumergían en profundas reflexiones sobre la vida. Papá y yo compartíamos México y la nostalgia intrínseca a quienes tenemos 2 patrias. También compartíamos nuestra vida universitaria en la UNAM, de la cual, por cierto, uno de los recuerdos más lindos que tengo es cuando papá se cruzaba toda la ciudad en metro para comer juntos en Ciudad Universitaria. La Ciudad de México es muy, muy grande. Yo lo iba a buscar a la estación y en cuanto se subía al coche me decía, traje pillería.
abría su portafolio, sacaba una botellita de tequila, un par de caballitos de plástico y de manera totalmente ilegal, así que no le cuenten a nadie. Nos tomábamos el tequila en el coche, charlando de mil cosas, y luego nos íbamos a comer muy felices. Era una de nuestras complicidades. Hoy se han dicho cosas muy hermosas de papá, todas absolutamente ciertas, así que no quiero reiterar esa serie de características de profunda humanidad que hacían de papá un ser único. Pero sí quiero decir algo de él que no sé si era muy evidente. Tenía una enorme capacidad reflexiva para entender y aceptar temas y situaciones que en otros momentos podrían no estar de acuerdo. Esta característica lo llevaba a tomar posiciones de profundo y sincero respeto hacia los demás y hacía de papá un hombre que permanentemente avanzaba en su pensamiento. No les voy a decir que llegó al grado de volverse feminista como yo, pero le anduvo raspando. Nos hará falta su integridad, su congruencia, su honestidad con el mundo y consigo mismo, su buen humor. Pero creo que por suerte sus hijos y su hija, sus nietas, sus nietos, sus nueras también, hemos heredado algo de este hombre excepcional. Quiero agradecer profundamente, a nombre de la familia Buquet Corleto, al PIT-CNT y a Marcelo Abdala, por este hermoso y cálido homenaje que nos permite estar juntos para despedir a papá aquí, en su país. A Rafael Guarda, a Miguel Galmés, a Ricardo Vilaró y a Luis Pereira, por sus palabras, pero sobre todo por la amistad entrañable y solidaria. A Ana, también por estar aquí como nuestra alumna. A Marilú, su esposa, su viuda, y a su familia, que están muchos de ellos aquí. Por haber viajado miles de kilómetros para compartir el amor, la vida laboral y familiar, que papá tuvo con todos ustedes los últimos 15 años de su vida, y para traer sus cenizas, que el próximo domingo depositaremos en su casa de Playa Verde. Si nos quieren acompañar, pónganse en contacto con alguno de nosotros. A Beatriz Corleto, nuestra madre, la madre de sus hijos, a Rafael Aparicio, el tan querido Tatán, a Aurora Villarruel, nuestra segunda abuela, por el amor y respeto que siempre le tuvieron a papá, por ser una familia para él y por generar las condiciones año con año para reunir a toda la familia en extenso y pasar momentos muy hermosos. Quiero mencionar a Claudia la Flaqui, que junto con Gustavo y el hermoso Tiago, uno de sus nietos, recibieron a papá en su casa el último año con la calidez que a ellos los caracteriza. A Daniel y a Claudia, que lo cuidaron tanto cuando más lo necesitó. A sus maravillosos nietos, Martín y Daniela, Ángela y Nico, que están en España, y a Fernanda, que viajó desde México para estar hoy aquí. Voy a hacer una pausa porque Ángela, su nieta de España, le mandó un poema que nos ha pedido compartirlo con ustedes. Está en letra muy chiquita, así que me voy a tener que poner los lentes. Y tomar un poquito de agua. Dice Ángela: ¿qué abuelo,
que ojalá de verdad exista un universo paralelo, donde verte y tal vez tocarte, donde sentirte, que nunca te irás del todo. Tus tangos seguirán presentes, tu whisky seguirá presente, tu tradición seguirá presente, presente y en nuestras mentes. Ahora te lloramos, pero pronto te sonreiremos. Ahora te extrañamos, pero pronto comprenderemos. Tantos años juntos a todos marcan y en el corazón se estampan. Estaba nombrando a la gente muy querida y muy cercana, y ahora nombro a Marcelo y a Marcel, que no pudieron estar aquí, pero nos mandaron su corazón. Y Marcelo también mandó unas palabras que voy a leer. Dice Marcelo: viejo, mi querido viejo, ¿cómo acostumbrarme a no tenerte? Cuando escucho alguna noticia, lo primero que se me viene a la mente es llamarte para comentarla, para escuchar tu opinión siempre certera. También fuiste un militante del humor y de la alegría, un obrero de la sonrisa. ¿Te acordás, viejo, cuántas veces nos reíamos sin hablar porque se nos ocurría el mismo chiste al mismo tiempo? Siempre regalando felicidad hasta esta última charla. Sí, con ese último whisky de contrabando en el hospital. Una vida de entrega, de coherencia total. Honor y bendición de ser tu hijo. Para terminar, quiero agradecerles muy especialmente a todos ustedes, familiares, amigos, amigas, ex compañeros y compañeras de trabajo, exalumnas y exalumnos de papá, por acompañarnos en este momento tan especial. Muchísimas gracias.